reunión. Buenas noches a todos, buenas noches a quienes nos están viendo por Facebook. Les damos la bienvenida en este miércoles ya 18 de mayo de 2022. Estamos avanzando ya, estamos hacia el final del proceso de diálogos constituyentes que iniciamos hace más de un año. Tilia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Sí, ya llevamos un buen y ha sido, yo creo, muy fructífero esta reunión. Ha sido muy buena. Sí, ha sido muy interesantes, ¿no? Sí, Todos. Sí, hemos tenido gente que se ha adicionado a nosotros. La semana pasada todo lo de relaciones internacionales estuvo estupendo, ¿no? Con la presencia de Pablo Moctezuma Barragán y también de Marx La Parra y también nuestros otros invitados en otros programas que también han sido muy importantes. También estuvo hace 8 días Roberto Cañedo, si te acuerdas. Y hoy vamos a tratar el último título ya del proyecto constitucional. Estamos en la página 151 de 154, en el título 11 de las reformas e inviolabilidad de la Constitución, ya previo a los artículos transitorios que revisaremos la próxima semana, y con eso estaremos terminando el libro, del proyecto constitucional. Después haremos el repaso, como habíamos dicho, de algunos de los temas que fueron más controvertidos. El día 1 de junio hablaremos de la estructura del autogobierno. Ya hay varios invitados ahí. El 8 de junio volveremos a tocar el tema de trabajo asalariado. El 15 de junio nuevamente trabajaremos el tema de hacienda social. El 22 de junio trabajaremos sobre el tema de responsabilidad reproductiva y terminaremos el 29 de junio con no represión de adicciones y sí atención a los adictos. Y con eso termina este episodio que serían, ahorita este es el diálogo constituyente número 53, nos faltarían 6, serían 59 diálogos constituyentes en total. El día de hoy, entonces, como veíamos, vamos a tocar el título 11, no tiene capítulos, de las reformas e inviolabilidad de la Constitución, y para ello tenemos a 4 distinguidos invitados de 4 estados diferentes. Mira, está por parte de Tabasco, Pablo López Figueroa, que además es el coordinador general del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Por parte de Tamaulipas está Manuel Arzúa, que ha sido también muy importante su participación en todo este proceso. Por parte de el Estado de México está Alberto Ojeda, y por parte de Querétaro, también es coordinador del CNPM en el Estado de México, y por parte de Querétaro, el presidente del Frente Nacional, Nacional del Consejo, del Frente Nacional del Pueblo Mexicano, que es Miguel Ángel Contreras. Muy bienvenidos a ellos, y también pues tenemos aquí junto a nosotros a Gilmer Andrés desde Quintana Roo, que también ha estado participando, al maestro Fidel, que es de Tabasco, que no ha faltado, Erika, de la Ciudad de México, Gabriel Sandín también de la Ciudad de México, y también está nuestro compañero, se está conectando, todavía no nos oye, pero está Irineo Reyes desde Tlaxcala, y Jesús Emosurrutia también del Estado de México. Entonces, para entrar en materia, voy a leer los 2 artículos que vamos a comentar el día de hoy, y pues comentar brevemente. Y para darle luego la palabra, si les parece bien, a Alberto, después a Pablo, después a Manuel, y terminaría Miguel Ángel Contreras con la previa presentación que hará nuestra compañera Otilia Valdés de cada uno, y al final, bueno, viene luego el diálogo, y al final en las conclusiones de cada uno. Entonces dice el artículo 247, reformas constitucionales. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma. Se requiere que sean aprobadas por al menos las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Política Nacional que estén presentes en una sesión debidamente convocada e instalada formalmente, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las asambleas políticas estatales. La Asamblea Política Nacional hará el cómputo de los votos de las asambleas políticas estatales y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.
Esto es una paráfrasis del actual artículo 135 de la Constitución vigente. Recuerden que esta Constitución es continuidad de la Constitución de 1917 y la estamos rescatando de la destrucción que hicieron de ella, sobre todo los gobiernos de Salinas de Gortari, Peña Nieto y Calderón, ¿no? Esos la destruyeron, dejaron algunas cosas y nosotros estamos rescatándola, actualizándola y proyectándola. Y eso es muy importante en el artículo 248. Continuidad e inviolabilidad de la Constitución mexicana, dice el artículo 248. Esta Constitución, adoptada por el pueblo mexicano en su soberanía, es continuidad y evolución del carácter social que tuvo la Constitución de 1917. No perderá su fuerza y vigor histórico, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieran expedido, deben ser juzgados los que figuraron en el gobierno emanado de la rebelión y los que cooperaron en esta. Comentando un poquito, considero que hubo una rebelión contra la Constitución de 1917 en el sexenio de Salinas de Gortari y en el sexenio de Peña Nieto, específicamente con la reforma energética que hizo Peña Nieto y que López Obrador quería restaurar parcialmente con la ley eléctrica y no lo logró. O sea, sigue el espíritu esencial de la Constitución de 1917, ha perdido vigencia por efecto de estos trastornos que le hizo Salinas de Gortari y Peña Nieto. Entonces nosotros estamos recuperando su espíritu. Y hay que relacionar esto con el artículo 39 de la Constitución de 1917 y con el artículo 23 de esta, que corresponde al artículo 23 de esta nueva Constitución, de este proyecto constitucional, y que en este caso el artículo 39 de la Constitución de 1917 se recupera y se actualiza en el artículo 23, que dice: la soberanía reside en el pueblo, el cual detenta directamente el poder público para su propio beneficio y tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma en que realiza su autogobierno. Esa es la versión actualizada del artículo 39 que todo el mundo conoce en su versión actual, está vigente en este momento. Entonces ponemos a consideración de nuestros invitados, de nuestros 4 invitados, estos 2 artículos finales del proyecto constitucional, previo nada más a los artículos transitorios que revisaremos la próxima semana, y pues vamos a escuchar sus opiniones. Entonces vamos a iniciar con nuestro compañero Alberto Ojeda, desde el coordinador del CNPM en el Estado de México. Previo a su intervención le pedimos a la compañera Otilia que nos diga su semblanza de Alberto. Adelante, Otilia, por favor. Bueno, pues bueno, nuestro compañero José Alberto Ojeda García es sociólogo con especialidad en planeación municipal y regional. Tiene diplomados en evaluación de políticas y programas públicos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Coneval. Tiene otro en prevención de la violencia social en la UNAM, en la FES Acatlán. También uno de liderazgo en la UNAM. También tiene otro en modelo de gestión de proyectos sociales en Indesol, en la UNAM. Ejerció su profesión por más de 25 años en los ámbitos de la administración pública federal, estatal y municipal en el Ayuntamiento de Naucalpan como coordinador de gestión social y urbana, en el Ayuntamiento de Cuautitlán como subdirector del DIF municipal y en el Ayuntamiento de Chalco como director de desarrollo urbano
En el año de 2002 participó en el diseño y ejecución de consultas ciudadanas y autoridades municipales con la consultoría COPLA. Durante la administración del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ocupó el cargo de coordinador de las consultas públicas de los planes parciales de desarrollo urbano en 6 delegaciones del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Se desempeñó en SEDATU entre 2018 y 2019 en la actualización de las reglas de operación del programa de mejoramiento urbano. Su primera participación en lucha social y sindical fue en 1978 con la organización obrera del Sindicato de las Artes Gráficas en Azcapotzalco y que fue reprimida. Ha sido representante vecinal en los municipios de Naucalpan y Cuautitlán. También fue representante del movimiento estudiantil del CEU por la acción de la sociología de la FES Zacatlán. Participó con organizaciones campesinas en la UGOCEP como coordinador nacional de proyectos productivos para los estados de México, Quintana Roo, Chiapas, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz. Participó en la organización y capacitación de jornaleros campesinos y pequeños productores en diversos estados. Actualmente forma parte de la Asociación Civil Voces Unidas de Naucalpan, de la Red de Abasto Cooperativo de Tlanepantla, así como del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, y de manera independiente promueve la realización de ferias de libro con actividades culturales. Entonces, con ustedes está nuestro compañero José Alfredo Ojeda. Alberto. Adelante, Alfredo. Alberto, perdón. Ay, ya te cambié el nombre. Discúlpame. Adelante, Alberto. Muchas gracias, Otilia. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Agradezco la invitación. Agradezco la invitación a este espacio tan importante que se ha generado ya a lo largo de, me parece que más de un año, sobre un tema que, al margen de sus tecnicismos, creo que es un tema que amerita también discutir el contexto en el que se da este proyecto de una nueva constitución. Para mí es bien importante tratar de acotar estos dos artículos en términos de que este proyecto de nueva constitución es un reto de suma importancia, puesto que pretende o está rompiendo una serie de paradigmas, está dejando de lado tecnicismos jurídicos, la formalidad que muchas veces ha implicado el derecho en todos sus aspectos, y es todo un reto porque efectivamente me parece que se está rompiendo lo que es la concepción del derecho tradicional, ¿sí? Y para poder pasar a lo que se llama, lo que pudiera ser el derecho moderno, en gobiernos de alguna manera progresistas, como el que actualmente se pudiera llamar, ¿no? Con ciertas observaciones. Yo quisiera hacer nada más dos comentarios al respecto que me parece que son de suma importancia. Por un lado, lo que comentaba, y por otro lado, que detrás de este artículo, principalmente del 248, que si buscamos o tratamos de acotar algún concepto, se señala que es un principio, de entrada es un principio. Desconozco si dentro de la actual Constitución está contemplado. Yo creo que sí, porque históricamente, si revisamos la historia, precisamente a consecuencia de la invasión de los franceses y la instauración del gobierno de Maximiliano, vino la restauración de la República a través de Benito Juárez, y precisamente hubo una restauración después de una serie de conflictos, de desestabilizaciones en todos los aspectos: político, económico, social, y vino la restauración de la República. Es importante este comentario porque me parece que se puede prestar a la polémica en la actualidad
sí lo que actualmente se está haciendo es una restauración, una segunda restauración, o más bien esta nueva constitución y quienes la están impulsando debe de impulsar una segunda restauración de la República. Es decir, una segunda restauración del Estado con sus instituciones que han perdido credibilidad, y hay que recuperarla. De hecho, en el sexenio pasado se hablaba ya de un Estado fallido precisamente como consecuencia de la crisis de las instituciones, principalmente de la figura del presidente, del presidencialismo. Entonces, hago referencia precisamente a este concepto que es de suma importancia para, de ser posible aquí con los compañeros especialistas, abogados, empezar a generar un debate sano. En este concepto de la inviolabilidad, se señala que es un principio cuya fuerza normativa consiste en que nadie tiene derecho de revocar la Constitución, ni desconocer o modificar el orden jurídico y la política que la regula, ¿sí? De alguna manera empata con el artículo, precisamente el 248. Obviamente el artículo 247 de la reforma constitucional pues es a todas luces válido. Una constitución es viva, al margen de los formalismos, principalmente de los abogados. Es un instrumento jurídico vivo que constantemente se tiene que estar modificando de acuerdo a la correlación de fuerzas, de acuerdo a los cambios económicos en el país, y actualmente hay ciertos indicios con el actual gobierno de generar cambios, reformas que precisamente den marcha atrás a una serie de reformas, principalmente de carácter privativo, hacia los recursos naturales y energéticos. Entonces, partiendo de este concepto, me parece de suma importancia resaltar esta cuestión, que estamos ante este reto de poder empujar una nueva constitución, y este argumento precisamente da la pauta para señalar el por qué actualmente el presidente de la República, López Obrador, se niega a que se elabore una nueva constitución, ¿sí? Es decir, muchos juristas señalan que si al terminar una rebelión, como sucedió en época de Benito Juárez, se restablecen las cosas como estaban, el artículo en este que nos estamos refiriendo tendrá pleno valor y la Constitución recobrará la fuerza. Y si no regresan después de una rebelión, ahorita quisiera hacer una acotación, entonces habrá un nuevo orden jurídico y una nueva Constitución, ¿sí? La provocación que estoy haciendo yo con estos comentarios es precisamente identificar si en la actualidad debería de existir un nuevo orden y dar los argumentos si amerita una nueva constitución. Yo creo que desde el momento en que se modificó el artículo 27 constitucional, se perdió el espíritu en gran medida de nuestra Constitución. El día de hoy, si ustedes revisan la jornada, quiero poner este ejemplo, de hecho lo publiqué por ahí en las redes sociales. La Suprema Corte de Justicia negó una prórroga solicitada por el presidente de la Cámara de Diputados para que se incorporaran las observaciones a la nueva ley, a la ley que se está proponiendo de la ley de uso de la fuerza. La Suprema Corte de Justicia, y bueno, en esta serie de observaciones que hizo la Suprema Corte de Justicia, está considerando comentarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, no están considerando en esta ley de uso de la fuerza
algunos preceptos de orden de derechos humanos, como se señalan en el artículo 1 constitucional de la ley vigente. A lo que voy es, ¿cómo es que en la actualidad, ahora sí, la Suprema Corte de Justicia interviene en una iniciativa y señala la acción inconstitucional? Está señalando la acción inconstitucional de esta ley del uso de la fuerza, ley del uso de la fuerza. Y entonces, obviamente, la pregunta es ¿por qué la Suprema Corte de Justicia en su momento, cuando se modificaron algunos artículos como el 27 y tantos artículos que se han modificado, no intervino? Cuando estamos, aquí el compañero Azúa tal vez me dé la razón o tal vez me corrija, ha habido bastantes acciones inconstitucionales, es decir, donde el espíritu de la Constitución se pierde, ¿sí? Obviamente sabemos que todo esto es consecuencia de este presidencialismo, de esta democracia centralizada en la figura del presidente, en donde el equilibrio de poderes pues no existe. Sabemos que la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pues deberían de cumplir esa función de contrapeso a la figura del presidente y no lo es. Entonces, este es un claro ejemplo, de lo que voy a señalar a continuación y de lo que había señalado con anterioridad. Hay dos formas de ver la Constitución. Yo creo que la inviolabilidad de la Constitución ha estado presente durante todos estos gobiernos llamados neoliberales. Ha estado presente a través de estas reformas. Una cosa es el derecho formal que se establece a través de los distintos leyes que emanan de los artículos de la Constitución, por un lado, y otra cosa es el derecho vivo, como lo señala por ahí un autor que les recomiendo que lean mucho, que es Eduardo Novoa Monreal, un abogado chileno que en el gobierno de Pinochet estuvo presente y menciona precisamente, entre otros autores obviamente, que una cosa es la cuestión del derecho formal y otra cosa el derecho vivo. ¿Cuál es el derecho vivo? Bueno, pues el derecho que se ejerce a través de los tribunales, a través de los juzgados, el derecho que se ejerce en todos los procedimientos de tipo legal, civil, penal, mercantil, y que para nada se parecen a los principios que señala la propia Constitución. Entonces, es muy importante para poder tratar de contextualizar este principio de inviolabilidad. A mí en lo personal, compañeros, yo creo que esta inviolabilidad se ha estado manifestando a través de las distintas reformas, de tal manera que incluso, y haciendo memoria de un compañero de lucha, como es el licenciado Alejandro Pollens, que tuvo el valor, junto con otro equipo, de denunciar y de calificar de traidores a la patria a los diputados federales que aprobaron las reformas energéticas en el sexenio pasado. Es decir, ya estaba fundamentado. Yo creo que los principios de la Constitución, por lo tanto, se han ido perdiendo, sin necesidad de decir que ha habido una inviolabilidad. La inviolabilidad se ha dado, o más bien la violación a la Constitución se ha dado a través de todas estas reformas y a través de estos gobiernos, al grado de, como lo señalaba anteriormente, llegamos a un estado con características de estado fallido. Bueno, yo quisiera dejarlo aquí con estos comentarios, con la intención precisamente de dar pauta a escuchar los comentarios de los compañeros y también, de ser posible, abrir un debate sobre este tema tan importante. Gracias, Otilia. Muchas gracias, Alberto.
Pues interesante este concepto que tú introduces de restauración de la República, en esta analogía que haces con el periodo de Juárez y el establecimiento del gobierno, el supuesto gobierno de Maximiliano de Habsburgo. Entonces estaríamos en una condición algo análoga con este proyecto constitucional. Vamos a darle la palabra ahora a nuestro compañero Pablo López Figueroa desde Tabasco, para lo cual le pido a la compañera Otilia Valdés que nos diga la semblanza de Pablo. Por favor, Otilia. Bueno, pues nuestro compañero Pablo López Figueroa tiene como objetivo continuar su crecimiento técnico, administrativo y humano, que conlleve a cumplir sus ideales en defensa del país, exponiendo respeto a los derechos humanos y laborales. Siempre está en busca del desarrollo técnico profesional del pueblo para alcanzar una vida justa. También es defensor de la soberanía energética nacional y de los recursos naturales. Él dice justicia para el pueblo. En cuanto a su educación, es ingeniero mecánico electricista en la Universidad Veracruzana, se tituló en 1983. Tiene un diplomado en administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que tuvo un promedio de 9.6. Es fundador de la organización sindical Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Es secretario general del CEN de la organización sindical Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, que tiene registro en la Secretaría, que tiene en la STPS. Esto fue entre 2016 y 2020. Es presidente de la Comisión de Vigilancia y Fiscalización del CEN de la UNT y PP entre 2020 y 2023. Es coordinador nacional del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. También está entre 2020 y 2023. Actualmente es nuestro coordinador en Tabasco. Le damos entonces la palabra a nuestro compañero Pablo López Figueroa. Adelante, Pablo. Tienes 10 minutitos. Gracias. Y gracias sobre todo por marcarme el tiempo, porque luego se me pierde el control. Dentro de los temas más complicados es de la reforma e inviolabilidad de la Constitución. ¿Por qué digo que es uno de los temas más complicados? Porque cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deseos, dice la Constitución. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. ¿Por qué estoy leyendo esto? Normalmente no es mi estilo leer, pero me voy a un punto más. Un pueblo tiene siempre el derecho de revisar, reformar y cambiar su constitución. Una generación no puede someter a sus leyes a las generaciones futuras. Esto lo dice el artículo 28 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano desde el año 1793, que nació en Francia. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros los mexicanos? Parece que se cumple el dicho que dice que la historia la escriben los vencedores. No, nosotros los mexicanos se ha modificado la Constitución tomando como factor importante el gobierno en turno. Cuando dice que si una vez que si hay una insurrección y hay un cambio de gobierno, cuando el pueblo, dice la Constitución, me parece que el artículo 136, cuando el pueblo retoma el poder, los insurrectos, los que hicieron, los que participaron, serán sometidos a juicio. ¿Es una amenaza? ¿Es una advertencia? ¿O qué se trata cuando dice la Constitución la puede modificar el pueblo?
pero si no es de acuerdo a los intereses del gobierno en turno, ruégale a Dios que te salga bien, porque si se recupera el poder, vas a ser sometido a juicio. Y eso sí es traición a la patria. En nuestro país, la Constitución se ha reformado cuantas veces ha querido el gobierno en turno. El ejemplo más claro es el gobierno de Peña Nieto. ¿Y por qué? A lo mejor porque es el tema que más conozco, ¿verdad? Para modificar la Constitución, los artículos 26, 25, 27 y 28 de la Constitución, sí necesitaba el apoyo de más del 51% de los congresos de los estados y obviamente del Congreso Federal. Esto se llevó a cabo con la fuerza de las armas. Y facilito, en todos los estados lo vivimos. Los diputados se reunieron a puerta cerrada y resguardado con barreras de metal protegidas por los militares. La modificación a la Constitución, dice, se dio por apoyo del pueblo. Cuando decimos que nosotros tenemos a los representantes, nosotros el pueblo, tenemos a los representantes en la Cámara de Diputados, eso es lo más falso que hay sobre la política mexicana. No tenemos representantes, tenemos a la gente que puso el presidente. Entonces las modificaciones a la Constitución no son inviolabilidad, ¿sí? Porque de acuerdo a lo que está escrito ahí mismo, se está cumpliendo con la ley. Peña Nieto cumplió con la ley al tener el 51% de los congresos. Lo que no explica es que no debe ser la forma en que se tomó la mayoría de los congresos. Porque el pueblo estaba fuera de las cámaras de diputados de los estados oponiéndose a la modificación de los artículos de la Constitución. ¿Sí? Pero como dicen, los diputados son los representantes del pueblo, pues está legalmente aprobado. Por eso la historia la escriben los vencedores. Y el pueblo sigue siendo lo mismo. Seguimos, perdón, siendo lo mismo. Nos arrodillamos al gobierno de turno. Y los que protestamos somos mal vistos. Yo me pregunto ahorita si el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó a la presidencia, también hubo cambio en el gabinete de la Cámara de Diputados y creo que por muchos años en la historia es cuando se tuvo mayoría como para cambiar sin llegar a la fuerza de las armas. Hay aparte el apoyo de todos los mexicanos, de 30 millones de mexicanos. ¿Por qué no cambió la Constitución invocando lo que hizo Peña Nieto? Él no hubiese necesitado la fuerza. Es más, él no utiliza la fuerza de las armas para nada ahorita, solamente para construir edificios. Entonces, ¿cuándo hay inviolabilidad? En la modificación de la Constitución. Legalmente, nunca. ¿Por qué? Porque están cumpliendo con la ley. ¿Qué tenemos que hacer el pueblo? Y las reformas viene de la mano con la inviolabilidad. La escriben el gobierno en turno, cuando quiere. Sí, y el pueblo seguimos igual, sumiso. Es mentira que haya democracia. Alguien dijo por ahí una democracia presidencial. Sí es cierto, es una democracia presidencial. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo el presidente quien define qué es lo que se hace y qué no en el país. Lamentablemente, no entendemos muchos, yo me incluyo entre ellos, por qué actualmente el presidente, o por qué en sus primeros 3 años, ahorita quizá ya le cueste más problema, en los primeros 3 años no revocó la reforma energética que significa en la época actual la destrucción del país. Despojarnos a los mexicanos de nuestros derechos, de nuestras propiedades, de estar al capricho del gobierno. Si yo tengo un terreno y se le ocurre a alguien decir que ese va a ser un beneficio para el país porque ahí quiere pasar una tubería, tengo 2 opciones. O le vendo al gobierno al precio de catastro o me lo expropia, porque así se modificó la Constitución. Eso es inviolabilidad a la Constitución. Para las leyes no, para el pueblo es una ofensa, es una degradación. Entonces lo que tenemos que hacer en nuestra Constitución, en la que estamos proponiendo,
es precisamente explicarle al pueblo que lo que nosotros queremos es que sí sea el pueblo quien defina, que no dependamos de alguien que por que el presidente decide que vaya a ser el diputado por el estado que quieran, ese tiene que ganar. No, tiene que haber un congreso local, tiene que haber alguien emanado del pueblo, no impuesto al pueblo. Porque si no, cada vez que quieran van a seguir modificando la Constitución, la van a seguir reformando. Y lo que es que la están violando, se ve como una inviolabilidad. ¿Por qué? Porque pues están legalmente cumpliendo. La Constitución que se está proponiendo ahorita, lo digo porque ya me están hablando algunos compañeros que están viéndonos, les digo, la Constitución que estamos proponiendo no es un capricho, es un análisis de la verdadera necesidad del pueblo. No necesitamos, qué bueno que el presidente tuvo la oportunidad y la fortaleza física y económica para recorrer el país, creo que como 3 veces. Nosotros no podemos. Nosotros tenemos que hacerle saber al pueblo que la propuesta es precisamente para rescatar los derechos de la gente. Sí, no podemos nosotros decir inviolabilidad. Podemos decir las reformas se tienen que dar, porque lo que dice esto que leí de 1790 y tantos, no podemos someter a las generaciones futuras a las decisiones de ahora. Sí pueden haber reformas, pero reformas necesarias, congruentes y adecuadas para beneficio del pueblo, no para vender a la patria. Y sobre todo que estando ya vendida, válgase la expresión, y pudiéndose rescatar como está ahora, y sobre todo en los primeros 3 años de gobierno del presidente actual, no se hizo nada. La patria sigue vendida, sigue empeñada. No tenemos una calidad moral de nadie para rescatarla. Entonces no se puede decir que la Constitución tenga inviolabilidad. No, esa está disfrazada con una protección legal. El pueblo la puede modificar cuando quiera. Dice que el pueblo está en su derecho inalienable de hacerle reformas y cambiar su sistema de gobierno, que es lo que nosotros estamos pidiendo en nuestra Constitución. Que haya un gobierno realmente emanado del pueblo, al servicio del pueblo. Es mi primera intervención. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muy interesante este análisis que haces del concepto de inviolabilidad, que no es, que va más allá de lo legal, ¿no? Hay un espíritu de la Constitución, un espíritu popular, un espíritu del pueblo, que ese es el que se debe prevalecer, y ahorita está mancillado por los cambios de Peña Nieto y de Salinas de Gortari, y la vamos a restaurar, como ya decía también Alberto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pablo. Le vamos a dar ahora la palabra a Manuel Azúa, a ver qué opina sobre estos 2 artículos y lo que se ha dicho hasta el momento. Antes de dar la palabra, le pido a la compañera Otilia Valdés que nos diga la presentación de Manuel Azúa. Por favor, Otilia. Bueno, el compañero Manuel Azúa Camacho estudió la licenciatura en biología en la ENEP Iztacala en la UNAM. Trabajó en la industria química como químico analista. Cuenta con maestría en Derecho, con énfasis en el terreno laboral por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Considera como padres maestros en el desarrollo de su actividad político-laboral sindical al Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván y al Partido Mexicano de los Trabajadores, donde tuvo contacto con muchos líderes sociales. En el primero colaboró con Ana Galván, Luis Emilio Jiménez Cacho y Adolfo Sánchez Rebolledo. Y en el PMT, al lado de sus mentores Eberto Castillo, Demetrio Vallejo y Porfirio Martínez y Rosalío Hernández Beltrán. Fue profesional del partido, auxiliar en las Secretarías de Relaciones Obreras y Trabajo y Conflictos hasta su fusión con el PSUM. Fungió como responsable del Departamento Jurídico en el estado de Puebla. Con ustedes, nuestro compañero Manuel Azúa. Adelante, Manuel. Tienes 10 minutitos. No, hombre, que sean 12.
Bueno, que Bueno, queden 11, ni ustedes ni nosotros. Está bien, está bien. Miren, No vamos a regatear. no vamos a regatear. Miren, el artículo 247 y 248, pues efectivamente, como lo dijo Marco, pues es el 135 y 136 de la Constitución vigente, la del 17. Y algo notable es que el 135 solo ha tenido una modificación que la hizo Díaz Ordaz, y el 136 nunca ha sido reformado, nunca ha sido tocado. Implica, el 135 tiene el principio de inmutabilidad. O sea, es decir, el artículo, incluso si nosotros vemos el 247, lo único que modificaron de esta Constitución, la nuestra, de la del 17, es que en lugar de llamar Congreso, pues se llama Asamblea Política Nacional. Y en lugar de llamar Congresos de los Estados, pues llaman Asambleas Políticas de los Estados. Eso es el único cambio que se tiene. Pero de ahí en fuera se inicia diciendo que la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. ¿Y por qué el principio de inmutabilidad? Porque implica que solo puede ser agregada, adicionada o tomar otra forma, es decir, reformada, pero no puede modificarse, no puede cambiarse, no puede alterar su espíritu, no puede alterar su esencia. ¿Pero por qué no puede alterar ni su espíritu ni su esencia? Porque el Congreso Constituyente es un poder sumamente superior al del Estado. ¿Pero por qué superior al Estado? Porque es el que crea, el que tuvo que juntarse todo un pueblo, toda una nación, a través de sus representantes y parir un Estado, destruir al que tenía, en este caso el porfirista, y crear un nuevo Estado. Y si crea un nuevo Estado, ese poder constituyente desaparece, pero es el creador, y solamente otro poder constituyente es el que puede, conforme el artículo 23 o el 39 de nuestra Constitución del 17, solamente es el que puede decidir nuevamente, se hace otro poder constituyente y entonces otro nuevo Estado, pero conforme el Estado jamás puede modificarse. Es decir, puede agregarse, puede adicionarse, como lo dice, pero una cosa es adicionar, una cosa es tomar otra forma, pero nunca modificar, alterar su sentido ontológico, su sentido, su espíritu, su esencia, su objetivo. Eso no se puede cambiar. ¿Y por qué se estableció en el 17 eso? Ya aquí lo dijo el compañero primero que, el que primero que habló, ¿no? Yo soy malo para los nombres. Alberto. Sí, ya lo dijo. Es decir, cuando se arranca apenas el primer germen de democracia con Madero, pues obviamente Huerta lo trata y lo arranca de raíz. Y tiene que pasar pues de febrero de la muerte de Madero a febrero otra vez del 17, del 13 al 17, 4 años de guerra civil, 4 años en pugna de diversas facciones, Villa, Zapata Carranza, la Casa del Obrero Mundial, que dice con quién me voy, si con melón o con sandía, o la vieja del otro día, y decir de irse con Obregón y forman el pacto forman el pacto de la Casa del Obrero Mundial para irse a una facción, porque decían, uno de estos grupos va a ganar, ¿y qué hacemos nosotros? Entonces, es decir, en esos 4 años de lucha civil, cuando se llega al 17 se pacta, no podemos estar, si llegase a haber otro cuartelazo o llegase a haber algo que modificara, porque se tomara el poder por cualquier forma, esta Constitución no va a perder su espíritu. Podrán agregarse cosas, adicionarse, pero nunca perderá su espíritu, debe de conservarse. Y esto es algo muy importante, es un instrumento, dijo también el mismo compañero, es un instrumento que no se ha puesto en práctica, que todos los que llegan a los gobiernos van más allá, pero no lo modifican. Y cuando yo digo que no se ha modificado, es muy importante. ¿Por qué razón? Porque hasta mayo hace un año, del 2021, ya se habían hecho 748 reformas a nuestra Constitución, más en total, con todos transitorios, se han hecho 763 reformas. De esas reformas,
Ha habido algunas que son, pero enormes, vamos, se han hecho muchas veces, como el artículo 73, que son las facultades del Congreso. Se han hecho 85 reformas al artículo 73. Al 123 se han hecho 27 reformas. Al 89, bueno, al 123 ya saben que es sobre el trabajo. Al 89, que son las facultades del Ejecutivo, se han hecho 19. Y al 27, el artículo 27, que tiene que ver con el régimen de propiedad, se han hecho 20 reformas. Si ustedes se fijan, estos artículos son muy importantes porque tienen que ver con el poder del sistema político, económico, mercantilista que tenemos, el sistema capitalista. ¿Por qué razón? Porque se modifica la tierra, bueno, se modifica la propiedad. Y la propiedad, pues es efectivamente el 27. Entonces, cantidad de reformas. Y luego, ¿cuál otra? Pues obviamente vamos, el 123, que es quien produce la riqueza en este país y se le despoja de esa riqueza. Y entonces, ¿quién? Y el Congreso también, ¿por qué? Porque es el que se le dan más facultades, tanto al Congreso como al Ejecutivo, que es el 89, precisamente para ahondar y profundizar el presidencialismo. Entonces, estos artículos, que son lo que yo estoy diciendo, los menos, porque se han hecho, si yo les dijera a ustedes, se han hecho en el periodo, llamemos, en el periodo revolucionario, que va de Obregón del 23 al 40, con Lázaro Cárdenas, se hicieron 69 reformas. Lázaro Cárdenas hizo 15. Una de las importantes fue, por decirles, él hizo la primera que hizo fue el artículo 3º de la Constitución, que estableció que la Constitución era socialista. Y además pues, estableció más la cuestión del laicismo. Pero Obregón hizo 8, Calles hizo 18, Portelcillo, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, entre los tres hicieron 46, y Lázaro Cárdenas hizo, por favor, y Lázaro Cárdenas hizo 15 reformas. De Ávila Camacho a López Portillo, que de alguna manera tiene que ver con el milagro mexicano y con el desarrollo estabilizador, en todos estos sexenios, que fueron 42 años, 7 sexenios, 2, 4, 6, 7 sexenios, 42 años, se hicieron 144 reformas, pero las que sí, que son del periodo neoliberal, de Miguel de la Madrid a Peña, fueron 495 reformas. Con esto tenemos una idea de cómo, quizás a lo mejor con Miguel de la Madrid, si quitásemos a Miguel de la Madrid y dejáramos nada más de Salinas para acá, pues serían 429 reformas. De esas 429 reformas diremos, pues que ya sabemos cuáles son el 27, el 123 inmediatamente. Y el 25 también, porque tiene que ver con la rectoría del Estado. Bueno, la importancia, ¿por qué la importancia de estas reformas que hicieron Salinas a la fecha, o de Miguel de la Madrid a la fecha? Yo creo que nos queda muy claro, porque nos queda muy claro, y es aquí la importancia de la inviolabilidad y de la inmutabilidad de la Constitución, de la importancia de estos dos artículos que estamos analizando. Porque si bien el artículo dice, aquí dice, el artículo 248 dice, no perderá su fuerza y vigor histórico, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, y sigue lo demás. Y bueno, dice aquí, sanciona tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieran expedido, deben ser juzgados los que figuraron en el gobierno emanado de la rebelión y los que cooperaron en esta. Pero se refieren aquí también al trastorno público. El 88 nos queda claro, y no solamente a nosotros, sino incluso a los que actualmente están en el poder como Bartlett, que hubo un fraude cuantioso, monumental, y que ese fraude que se hizo, emanado después de los siguientes fraudes, es decir, no se puede, si hubo un trastorno enorme y se nos violó nuestro derecho vamos a elegir, y además después de él, conforme él termina, si bien se establece Zedillo, pero se pacta con Zedillo y el PAN también para que no llegue a la izquierda, al menos esa izquierda electoral de Cuauhtémoc Cárdenas, que no llegue. Y si ustedes recuerdan claramente cómo Zedillo queda de aquel
confrontación que se tuvo ahí con la ardilla de los pinos, así llamaron a Ceballos, de cuando lo deja y le dice, gracias a un infortunio, usted ahora está afortunado, casi, digo, así le dice, por la muerte de Colosio. Y cómo después de eso deja ya de salir, deja ya de hacer campaña, totalmente, porque se pacta la llegada efectivamente de Zedillo al poder y se pacta con él la llegada del procurador Lozano Gracia. Y también, y para pagar después, hacen todo el trabajo, incluso con Goldenberg, para que llegue quién, para que llegue efectivamente otro, ya no exactamente fraude así tan brutal y colosal, pero sí, pero como quiera se hace cuando se pacta y se llega para que llegue Fox. Y se pacta efectivamente haciendo a un lado totalmente, porque todos los que estaban con Cuauhtémoc, como es Castañeda, como es Muñoz Ledo, como es, pues se fueron efectivamente con Fox. Y no bastó eso, vino el fraude del 2006 y vino el fraude del 2012. Y entonces, si partimos desde Salinas, a lo mejor ya no desde Miguel para salvar a Miguel, pero desde Salinas, creo yo que este gobierno, en lugar de andar haciendo, vamos a hacer una consulta para ver si metemos a la cárcel a los presidentes anteriores, o vamos a ver qué hacemos, no, vamos a aplicar la Constitución, vamos a aplicar esa Constitución que se hizo y que se votó y que se dijo, la voy a hacer respetar y la voy a guardar. Y si la voy a guardar, tengo que tomar en cuenta el artículo 248 actual nuestro o el artículo 136, que establece efectivamente que si sucede una perturbación, y aquí sucedió, pues entonces se tiene que juzgar a estas gentes y esa Constitución que teníamos, regresarla. Y entonces todas estas reformas que se han hecho, no tendríamos que estar, a ver, vamos a hacerlas, vamos a estar regresando poco a poquito. No, de hecho se puede hacer aplicando este 136 actual, que es el 248 nuestro. No sé si, 2 minutos. 2 minutos, perdón. Entonces, creo yo que esta Constitución nuestra, si bien se ha cambiado muchas veces, como ya lo dije, son 748 veces, comparada con otras constituciones como la de Estados Unidos. La de Estados Unidos solo ha tenido 27 enmiendas en 231 años. Nosotros 748 en 105 años, bueno, los que puedan contarse, ¿no? La mayoría en los últimos 30. Así es. Entonces creo yo que con esto que estamos planteando, pues sabemos el espíritu. Muchas de estas cosas que acabo de decir, mire, lo tomé de aquí, de un amigo, de un mentor que digo aquí mío, se llama Porfirio Martínez. Él tiene un librito que se llama ¿Y de quién es México? Porfirio Martínez, voy a leerlo, dice, el primero de los artículos aquí transcritos establece el principio de inmutabilidad de la Constitución, ya que tal como lo dispone textualmente, la ley fundamental solamente puede ser adicionada o reformada. Se puede agregar o adicionar o darle otra forma a su texto, pero no se puede alterar ni modificar su sentido ontológico, es decir, su espíritu o finalidad. Otros preguntan por qué no se puede alterar o cambiar el sentido esencial de las disposiciones constitucionales, por una razón especial, porque la Constitución, como su nombre lo indica, constituye y funda al Estado Nacional. Yo lo dije hace rato, lo pare, lo crea, como acuerdo o pacto social de los mexicanos. Es mediante esta que nuestra sociedad estableció sus objetivos y así como la organización política y económica para alcanzarlos. Pacto social que se logró después de un proceso revolucionario en el que murieron más de 1 millón de compatriotas, mayoritariamente campesinos y trabajadores urbanos. Se debe a que el Congreso Constituyente, del que emana la ley suprema, es un poder de naturaleza distinta y superior al propio Estado. Por ende, su naturaleza es supraestatal, porque es el que funda al nuevo Estado Nacional y el que estableció como facultad del Poder Legislativo respecto de la misma ley suprema solamente la de adicionar o reformar su contenido, no la de cambiar su espíritu, esencia o sentido. El Poder Legislativo, como todos los órganos o autoridades del Estado, solamente puede hacer lo que la ley expresamente le permite. En este caso, la ley suprema, conforme al principio de legalidad contenidos en el artículo 16 constitucional.
Por su parte, el segundo de los artículos, aquí transcrito, dice: establece el principio de inviolabilidad de la Constitución al disponer que hasta la peor circunstancia que pueda sufrir nuestra república, como la que sufrió, les digo, el 88, las demás, es decir, cuando los gobernantes incumplen y contravienen los principios de esta traición, si los principios de esta, traicionando los derechos e intereses del pueblo mexicano, cuando abdiquen de sus facultades y atribuciones y se sometan a los intereses de las potencias extranjeras, como hoy el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y a las empresas transnacionales, ni siquiera en esos momentos y circunstancias deja de tener vigencia nuestra Carta Magna. Y esto está relacionado con el artículo actual nuestro, 23, y el 39 de la Constitución del 17. Muchas gracias, Manuel, muy interesante, y pues veo que documentaste muy bien y argumentaste con mucha claridad y precisión cosas que veo que están en acuerdo tanto Pablo López Figueroa como Alberto Ojeda como tú. Muchas gracias. Vamos a darle ahora la palabra a nuestro compañero Miguel Ángel Contreras Serrano, quien desde Querétaro nos va a dar su opinión. Él es presidente del Frente Democrático del Pueblo Mexicano. Antes de darle la palabra, le pido a nuestra compañera Otilia Valdés que nos presente a Miguel Ángel Contreras, que ya lo conocemos, pero bueno, siempre es importante recordar su trayectoria. Muchas gracias, Marco. Gracias. Pues nuestro compañero Miguel Ángel Contreras Serrano es originario del estado de Morelos, nació en 1953, está radicado en Querétaro a partir de 1991 y es sobrino nieto del general zapatista Eusebio Jáuregui Jiménez. En cuanto a sus estudios profesionales, es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el área de Ciencias Políticas y Administración Pública. Esto fue entre 1975 y 1979. En 1979 a 2021 estuvo en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, CONASUPO, el Departamento del Distrito Federal, el INEGI, DICONSTA, el Grupo Electra y en proyectos inmobiliarios. Su experiencia política se remonta a 40 años y ha luchado por las causas del pueblo. Fue vicepresidente del Movimiento Cívico Morelense entre 1980 y 85. Fue presidente de la Asociación de Profesionistas General Emiliano Zapata Salazar y ahora es presidente del grupo, fue presidente del grupo cultural Mascarones entre 90 y 91. Apoyó al proyecto de Morena y de la Carta de Transformación Social desde 1991. También fue fundador de Morena en Querétaro en 2013. Fue presidente del Frente Democrático del Pueblo en Querétaro desde 2020 y tiene un pensamiento de izquierda y cambio de conciencia para la Cuarta Transformación Social. Le daremos la palabra a nuestro compañero Miguel Ángel Contreras. Adelante, Miguel Ángel. Puedes empezar cuando quieras. Muy buenas, gracias, muy buenas noches a Otilia y a Marcos, coordinadores de este planteamiento democrático del pueblo nacional. Se oye un poquito de ruido en tu micrófono, si lo puedes mantener quieto es mejor. Bueno, ¿me escuchan? Bueno. Sí, nada más que se oía ruido, pero sí se oye. Mi agradecimiento a los compañeros José Alberto, Pablo López, Manuel Arzúa. Complemento una propuesta a esta nueva constitución que es muy valiosa. En primer lugar, presento una metodología, un diagnóstico importante. La constitución actual ha tenido más de 750 reformas. Está al servicio del capital nacional y extranjero. El poder central está en el Ejecutivo. Hay una debilidad para la gobernanza. Es un Estado clasista. La Constitución se ha violado, reformada del 17, el 88, el 94, 2016. Se perdió la soberanía nacional. Hay genocidio, ejecuciones, femicidios, desapariciones,
más de 1 millón, como lo han expresado los compañeros. Intereses de la partidocracia y grupos de poder y del dinero, sin solución a las demandas sociales. Está el sistema capitalista, se enfermó, inoperante, presidencialista, gobernanza con autoritarismo, simulación, corrupción en las contiendas político-electorales, sin rendición de cuentas. En la Constitución, de la nueva Constitución, los artículos 247 y 248 son muy valiosos. Indica que en el 248, por rebelión y por cooperación de esta, se debe de reformar la inviolabilidad en todo el territorio nacional. De los 2.918 kilómetros, 117 kilómetros cuadrados, el 100% deben de ser de la nación. La felicidad es el 100% de los mexicanos, no es a medias. Los 248 artículos no serán violados. La soberanía es el nacionalismo y patriotismo, autogobierno popular nacional. Plasmar los artículos de la Constitución política original en esta nueva Constitución, la de 1857, plasmados del artículo 1 al 40, que es una propuesta que yo hago, que queden integrados al sistema de gobierno, al Consejo Nacional Popular. Los cambios que se deberían de hacer en estos artículos del 1 al 40, que en los Estados Unidos mexicanos, que sea el Estado mexicano, autogobierno, gobierno nacional. Propuesta 2, en la nueva Constitución es inadivisible y única, que se debe de agregar. El artículo 8, el derecho de petición, dar cabal cumplimiento y respuesta por escrito dentro de 1 hora y solución a la gestión social dentro de las 72 horas que demande la ciudadanía. El artículo 27 constitucional, los agravios a la nación serán recuperados a más tardar en 6 meses con los intereses financieros vigentes y aplicar la ley por traición a la patria y robo a la soberanía nacional con intereses vigentes. El artículo 21, la investigación de los delitos y del Consejo de la Justicia. El artículo 22, la pena de muerte será vigente. Reformar el artículo de la nueva Constitución del 17, señala que el artículo 22, la pena de muerte no es vigente. Nosotros tenemos que plasmarla, que será vigente por traición a la patria y agravios de los excedentes que se han presentado en la comercialización del subsuelo nacional, narcotráfico, asesinatos múltiples, naciones extranjeras, empresas nacionales, la corrupción del erario público que sigue vigente y poner las penas máximas, el destierro, que es un punto que se debe analizar a través de las asambleas populares. El artículo 25 del Consejo Nacional, Rectoría del Estado del Desarrollo Nacional. El artículo 26, el Estado a través del Consejo Nacional. El artículo 27, las tierras de cultivo serán de uso común del cooperativismo agrícola, 100% los minerales, los mares, los bosques, los puentes, telecomunicaciones, un banco nacional, energía de hidrocarburos, 100% de la nación mexicana, administrados
por los autogobiernos populares municipales. El artículo 28, la industria, el comercio, las personas físicas pagarán los impuestos que marca la Hacienda Municipal Federal. El cambio de poder del Ejecutivo por autogobiernos populares. El artículo 35, el sistema electoral de la Constitución del 17 se eliminará por las asambleas públicas municipales, la democracia directa con candidatos nuevos, cero presupuesto en los perfiles de liderazgo social y un examen psicológico a todos los contendientes a representantes a los puestos públicos. El artículo 39 y el 40, la soberanía será y estará en el cuidado de la nación, de la patria, a través de las asambleas comunitarias, municipales, en los estados y regional y nacional, a través del Consejo Nacional. Las decisiones serán inadmisibles, intransferibles por ninguna causa contra la felicidad del mexicano. Inagotable, inalienable, estos principios serán inviolados. En el caso que así fuera, se aplicará la justicia de la ley por traición a la patria. La organización social es indivisible, sustentable en la composición de la pluricultura, de acuerdo con los usos y costumbres del tequio. Evolucionando. 2 minutos, Miguel Ángel. Evolucionando con ciencia y tecnología para la revolución y transformación socialmente para la felicidad fraterna de cada familia mexicana. Por el servicio de la honradez, de la libertad, la justicia, el cooperativismo, la tecnología y desaparición del circulante. Viva la nueva Constitución soberana y del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Viva nuestra patria, viva la soberanía. Construyamos todos juntos la unidad de nuestros pueblos que están olvidados. Entonces, estos artículos que se adhieran a esta parte de los artículos 247 y 248. Es mi propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues ya hiciste toda una revisión de varias propuestas del Frente Nacional del Pueblo Mexicano, Frente Democrático, y las retomaremos esas propuestas en las asambleas constituyentes que estamos realizando el primer sábado de cada mes a través de este mismo canal de Zoom. El siguiente sábado será el 4 de junio y estaremos viendo ahí derechos y deberes de los mexicanos, tanto individuales como colectivos, y veremos también, ahorita te digo, aparte de los deberes y derechos, empezaremos a ver ya la estructura del autogobierno mexicano. Entonces sí sería muy importante que en la siguiente sesión, el 4 de junio, estemos todos porque vamos a precisar el tipo de gobierno que vamos a desarrollar, que hay mucho consenso afortunadamente, pero que algunas de las propuestas que está haciendo Miguel Ángel pueden ser retomadas también. Bueno, pues con eso han participado ya nuestros 4 invitados. Se abre ahora el diálogo para que los demás participantes en este espacio de Zoom puedan opinar, preguntar, comentar lo que nos han dicho los invitados. Entonces ahora le damos la palabra a quien levante la mano. Empezamos con Jesús Amosurrutia. Adelante. Bueno, ¿se escucha? Sí. Yo lo primero que quisiera comentar es que en estos artículos estamos hablando de la inviolabilidad de la Constitución. Yo creo que tenemos que diferenciar dos cosas. Uno, ¿qué es
lo que verdaderamente no se puede cambiar de la Constitución. Yo diría, primero, la propiedad de la nación, del territorio nacional. El territorio nacional es de todos los mexicanos. Esa es una de las cosas que no se puede modificar. Segundo, la independencia de esta nación. Tercero, las estructuras que hayamos definido para gobernar, para que el pueblo gobierne. Esas cosas no se pueden modificar. Ahora, hay muchas otras cosas que deberían de ser la suma de los intereses de todo mundo y que esos, pues, pueden ser diferentes en cada lugar del país. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la manera de manejar su territorio de un lugar desértico, de un lugar terriblemente fértil, son muy diferentes. Y entonces pueden tener muchas cosas diferentes, pero la suma de las dos cosas enriquece nuestra Constitución, no la empobrece ni la limita, porque yo estoy en el hecho, y lo he mencionado en varias ocasiones, que la Constitución debe ser lo que todos queremos, no lo que unos constituyentes han decidido, como ha sucedido en toda la historia de nuestra Constitución y de todas las constituciones del mundo, que es un error, porque la Constitución debe ser lo que toda la gente quiere. No puede seguir siendo lo que norma a unos por parte de otros. No, tenemos que acabar con las normas y tenemos que cambiarla por los intereses. Entonces yo creo que en nuestra revisión lo que tenemos que hacer es definir esas cosas que tienen que ser inviolables, porque si no, no tenemos una estructura, no tenemos una organización, y como dice el compañero Azúa, no nos podemos constituir porque no tenemos valores comunes, ¿verdad? Entonces hay que tener una espina dorsal que sea inviolable, y todo lo demás es los intereses sumados de todos los mexicanos. Ese es mi punto de vista. Gracias. Y gracias, Jesús. Pues eso le llaman la dogmática, ¿verdad? Que en este caso corresponden mucho a los principios y valores y a los fines de la Constitución, y que establece el poder constituyente, el sentido histórico del pueblo mexicano. Elisa. Buenas noches. Solamente quería saber cómo podríamos hacer para que bueno, yo creo que el licenciado Azúa podría ayudarnos en el sentido de orientarnos para que, como no podemos hacer una nueva constitución así del todo, así como introducirla totalmente, pudiéramos utilizar la que ya está vigente e introducir todos los temas, pero no sé si cambiando el orden para que en el orden en el que nosotros hacemos las modificaciones entren en el orden de la Constitución vigente. No sé qué se puede hacer para que no nos acusen de subversivos o algo por el estilo. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está una pregunta interesante de Elisa para nuestros invitados. ¿Alguien más que quiera comentar o preguntar algo respecto a lo que se ha dicho hasta este momento? Leti. Ay, no, déjame, espérame. Leti. Leti no puede abrir su micrófono, creo. Hasta ahorita no puede abrir su micrófono ni su cámara. Esperemos unos segundos a ver qué opina Leti Rioja desde la Ciudad de México. ¿Nos estás escuchando, Leti? Bueno, en lo que ella lucha contra su micrófono, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? Jesús quiere complementar en lo que Leti lucha con su micrófono. Sí, bueno, yo con respecto a lo que dice Elisa, definitivamente
No nos importa lo que dice la Constitución actual, tenemos que estar conscientes que no nos importa. Esta es una nueva Constitución, queremos que esto sea lo que el pueblo quiere, no lo que está establecido. Lo que está establecido en muchos aspectos nos está estorbando. Una cosa es que nos hayamos basado en mucho, que a mí no me gusta, en la Constitución de 1917, y otra cosa es que tengamos que adoptar esa Constitución. Esa Constitución no sirve ya. Démonos cuenta que eso no sirve. Y no importa que nos nombren lo que nos nombren. Nosotros lo que estamos buscando con todo este trabajo es que esta Constitución que nosotros estamos trabajando la adopte todo el pueblo mexicano. No nos importa que los gobiernos no lo adopten, o sea, los gobiernos van a desaparecer en el futuro próximo, no les queda mucho de vida. Estamos viendo cómo se están pudriendo, y no solamente en México, en todo el mundo. Veamos las consecuencias de lo que está pasando con las constituciones en todo el mundo. Se está pudriendo el sistema. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es recuperando, con una poca de experiencia, lo que quiere los pueblos del mundo, y sobre todo enfocándonos principalmente a lo que quiere el pueblo mexicano. Gracias. Leti, a ver si ya puedes hacer uso del micrófono. Gracias, buenas noches. Perdón, pero la cámara frontal sigue sin funcionar. Bueno, nada más me gustó mucho las 5 intervenciones, me encantaron. Y quiero solo señalar que, bueno, pues México ha cambiado ya de gobierno, más no de sistema, porque seguimos siendo capitalistas. Y la respuesta aquí sería, pues, el tequio, ¿verdad? Eso es por un lado. Y la otra intervención que quiero hacer es respecto a que sí se respete la esencia de la Constitución, retomando, como nos hizo favor de sugerir nuestro compañero Contreras Serrano, retomando la esencia del artículo 1 al 40 para lograr tener un país con Estado. Un Estado, recordemos que un Estado de derecho, tiene 4 componentes, que son territorio, población, gobierno y soberanía. El artículo 17 es territorio. La población tiene que ver con trabajo, tiene que ver con las propuestas que tenemos ahorita de los 4 niveles de gobierno, participación, etcétera. El gobierno, bueno, pues viene de la población, que sería el cambio, ¿verdad? O sea, no es... ¿Se fue el sonido? Bueno, entonces sería... Las reformas que han afectado precisamente lo que nos hacía ser un Estado de derecho, porque se ha roto. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Leti. Estaba pensando en esto de que el Estado es territorio, población y gobierno, y estoy pensando que pudiéramos añadirle historia, porque no solamente es una población en un momento dado, sino un sentido histórico, ¿no? Es decir, somos un pueblo que no solamente es la gente que está viva, sino todos los ancestros, los valores que se han gestado históricamente y que los estamos nosotros como continuidad lanzándolos hacia las nuevas generaciones, hacia los que estarán después de nosotros. Bueno, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? Tenemos todavía 1 o 2 participaciones y luego ya le pediremos a nuestros invitados que hagan su cierre por esta noche. Y al final le pediré a Otilia que haga la conclusión. Si no hay más participaciones, pues vamos a escuchar nuevamente entonces a los 4 ponentes de esta noche. En el mismo orden, si les parece, empezaríamos con Alberto, luego Pablo, luego Manuel y luego Miguel Ángel. Pues podrían ser unos 5 minutos cada quien, ¿no, Otilia? ¿Sí? Bueno, entonces, sí. Entonces empezamos con Alberto. ¿Cuál sería tu conclusión de esta noche, Alberto? Pues Alberto también tiene problemas de micrófono, por lo que veo.
Alberto. Bueno, en lo que Alberto termina de luchar con su micrófono ahora, le vamos a dar la palabra para que haga su conclusión a Pablo. Pablo, ¿cuál es tu conclusión esta noche? Bueno, después de todo lo que platicamos, de todo lo que escuché y de lo que escuchamos todos, pues casi la conclusión ya es lógica, es dada. Todos sentimos el peso de que la Constitución no tiene inviolabilidad, si lo que más tiene es violaciones, ¿sí? Y es cierto, lo que debemos nosotros y lo que estamos haciendo, no lo que debemos, lo que estamos haciendo, es obvio que todas los comentarios que enriquecen la propuesta de Constitución que tenemos nosotros aquí, pues es lo más valioso, porque precisamente somos el pueblo quien la estamos haciendo y estamos recogiendo de la gente de los lugares más recónditos cuando hemos ido a Chiapas, pues, hasta los estados donde hemos ido. A Tlaxcala no puedo dejar de mencionarlo, ¿verdad? Y creo que la propuesta de nosotros es lo más cerca que hay para beneficio del pueblo. La Constitución de nosotros es la que debemos fortalecer, es la que sabemos que tiene que aceptar reformas. ¿Por qué? Porque van a pasar y la tecnología va avanzando. A lo mejor en 10, 15 años, al paso que va la tecnología, hay que hacerle modificaciones, adiciones, pero ninguna como la que se ha hecho ahora, que va en contra del país y en contra del pueblo, en contra de nosotros los mexicanos. Parece ser que las modificaciones que le han hecho, ¿sí?, fue mandada por gobiernos externos, por no poder asegurarlo, ¿sí?, para perjudicar a los mexicanos, y los mexicanos que debemos defenderla, que son los de las cámaras de diputados, seguimos en lo mismo, sigo en la misma posición, mientras sean puestos por el presidente, no van a ser representantes del pueblo, y todas las modificaciones que se han hecho ahorita se reflejan en esa expresión. Ninguna de las que le han hecho, hablo claramente de las de Peña Nieto, ninguna ha sido para beneficio del país ni de los mexicanos. Así que yo lo que concluyo es decir, vamos a fortalecer en toda la República nuestra Constitución, vamos a darle a conocer, que la vean y que comparen, si eso es lo que quieren. Nosotros les explicamos, pero la Constitución es lo más cerca que hay para salvar a México, la que nosotros estamos proponiendo. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Pues muy interesante conclusión. Vamos a ver si Alberto ya puede abrir su micrófono, o si no, pues... A ver. Sí, Manuel. De una vez. Manuel. A ver, mira, compañero que es Jesús, es radical, ¿no? Y dice, a la chingada, la del 17, tenemos la nuestra y sobre la nuestra. Y bueno, pues ojalá fuera así, ¿no? Nada más que la nuestra, nuestro constituyente, el cual nosotros formamos parte, pues no es un constituyente en los términos clásicos. Es decir, ¿por qué? Porque pues aquí lo vemos, somos 16 participantes, no somos ni tan siquiera la mayoría de los estados. Es decir, eso no implica que no tenga validez lo que hacemos o lo que estamos aquí, nuestra Constitución. Los sentimientos de la nación pasaron 10 años para que pudieran establecerse en la del 24, vamos, en la de 1824. Es decir, 10 años pasaron para que esos sentimientos, aun cuando para unos cuantos criollos era importante, pues tuvo que pasar varios años. Igual el plan de Ayala, aun cuando Zapata lo saca, bueno, pues tuvo que pasar hasta que Carranza dijo, pues vamos a hacer la ley del 6 de enero de 1915, y todavía hasta el 17 se estableció. Es decir, lo importante es que esta Constitución nuestra es un avance. Es importante porque somos un grupo de mexicanos que le ha dedicado su tiempo a estudiar y a proponer esta Constitución. Y hay quienes, yo veo por decir Noroña, hace poco le escuché decir
en su proyecto de gobierno, en su plan, él dice, tan pronto ganamos y hacemos un nuevo Congreso Constituyente. Y lo pone así como un proyecto, como una propuesta. Y si se hace como una propuesta, ¿qué implica? Implica que surja efectivamente, así como surgió en el 17, aunque la mayor de las gentes fueron carrancistas, pero hubo elecciones en todos los estados de la República. Es decir, se eligieron a los diputados constituyentes y la gente fue y votó. En algunos lugares fueron pocos, pero cuando menos en muchos estados de la República se eligieron y fueron a la constituyente del 17. Es decir, a lo mejor 67 constituyentes fueron en el 17. Ajá. Sí. Entonces, pero representando a todo el país. Y además fueron electos, en su mayoría fueron electos. Algunos ya, pues, se les llamó porque eran ahí compañeros de armas del general, vamos, Carranza. Pero fue en constituyente. Y como lo decíamos hace rato, destruyen un estado, construyen otro estado, paren un nuevo estado. Y entonces, y por eso establecen el artículo 136, el que es el que ahora para nosotros es el 248. Entonces, no podemos nosotros decir esta Constitución del 17 no vale. ¿Por qué? Porque estamos incluso retomando estos dos artículos e independientemente sucediera que pudiera ser su constituyente del, vamos, clásico, yo creo que estos artículos deberían de seguir, porque implican efectivamente lo que ya planteamos, la inmutabilidad de que no puede cambiarse nada más porque alguien lo dijo. Se puede adicionar, se puede agregar algo, pero no se podrá modificar su espíritu. Y entonces, eso por un lado. Diría sobre todo porque digo que pues incluso Noroña amenazó en una de las intervenciones que hizo, le dijo, se quejan por este cambio constituyente, por esta constitución, por esta reforma que estamos proponiendo a la constitución, que no es otra cosa que regresar a lo que teníamos. Pero dijo, pero podemos ir más allá, podemos ir efectivamente a 136. Y a 136 es desconocer todo lo que se hizo en el periodo neoliberal y regresar a la que estamos. Y ahora sí, a partir de regresar a la que estábamos, borrando todos estos 400 de fracción de artículos que se hizo de Miguel de la Madrid a Peña. Tan solo Calderón y Peña hicieron 265 reformas. Y les tengo que recordar, bueno, yo creo que no recordar, porque sí, vamos, pero con Peña efectivamente se llegó a vender, se traficó con la Constitución, ya no se, vamos, incluso se pagó, como decía Loyola, ¿cómo se llama así el presidente, cómo se llama? Lozoya, Emilio Lozoya, él y los diputados panistas o que son ahora gobernadores, en donde se pagó muchos millones de dólares porque la petrolera Odebrecht pues planteó, ¿cuánto me sale este artículo? ¿Cuánto me sale este otro artículo? Pues tantos millones, pues ahí van. Y desde el Congreso quedó claro para muchos que ahí fue en esa venta de artículos de la Constitución, fueron también la gobernatura de Tamaulipas, la gobernatura de Querétaro, la de Baja California Sur. Y además, pues obviamente, que toda la reforma energética. O sea, esta venta de artículos que nunca se había hecho, como se hizo con Peña Nieto, nos da la validez para decir, este artículo 136 o el nuestro 248 debería de hacerse efectivo. Y al hacerse efectivo, todas estas reformas deberían mandarse al diablo. Y a partir de ahí, bueno, obviamente tendríamos que hacer un nuevo constituyente, llamarlo, y yo creo que una propuesta pues sería nuestro constituyente, nuestra constitución, de donde ya se puede avanzar mucho. Es decir, no queremos decir que son nuestros sentimientos de la nación, ni queremos decir que es la ley, que es el plan de Ayala, pero sí algo semejante a ellos. Hasta aquí lo dejaría. Excelente, sí, es una propuesta a la nación con sentido histórico. Muchas gracias, Manuel. Pues Alberto, tercera oportunidad para tu conclusión, y si no, ya para darle la palabra y para terminar con Miguel Ángel Contreras. Alberto, tan. Okay.
Bueno, vamos con Miguel Ángel porque Alberto tiene dificultades para abrir su micrófono. Miguel Ángel, ¿qué concluirías esta noche después de escuchar todas las participaciones? Yo creo que lo más importante de aquí es definir bien la ley del nuevo Consejo Nacional, pulirla, buscar los principios soberanos del servicio, la honradez, la libertad, la igualdad y la justicia, la cultura, y organizar más las asambleas comunitarias, municipales, estatales, regionales y nacional. Yo creo que ese es un proyecto para que este proyecto constituyente pues se dé a conocer a los 130, 35 millones de ciudadanos que somos, y defenderla y aplicar con dureza, con sentimientos de justicia, que se llegue a la felicidad que todos añoramos de cada familia mexicana, que estemos unidos en ese concilio, en una sola familia, una sola célula, para construir la transformación, la evolución social que nos hace falta, porque viene en el 24 viene una guerra terrible de los grupos de la ultraderecha del Estado con sus candidatos, y si nosotros hay debilidad en nuestro liderazgo, pues nos la pueden echar abajo o la pueden desconocer. Tenemos que buscar de alguna forma que la soberanía de esta Constitución tenga la fortaleza social, democrática, soberana, y que no se viole como ha sucedido, y que no se compre, que no se vaya a comercializar, mercantilizar por los gobiernos conservadores, del gobierno presidencialista, que es de doble moral. Por un lado quiere ayudar y por otro lado sirve al capital, la mafia del poder. 10 familias son las que gobiernan nuestro país, pues eso se tiene que acabar. El servicio del imperialismo pues está vigente. Aquí un tema muy importante es el circulante. Tenemos que buscar qué sistema monetario, los 10 millones de burócratas que reciben parte del presupuesto federal, los 7 billones de pesos, el 70% está centralizado en toda esta burocracia terrible, ¿no? Tenemos que definir el presupuesto que pase al Congreso Constituyente. Tenemos que dar planteamientos muy puntuales ante el Congreso. Al Congreso centralista del poder, de la ultraderecha, tenemos que dar una batalla muy fuerte. Por eso tenemos que definir los principios soberanos de defensa de esa soberanía y defender estos artículos de 247, 248, que tengan viva, que tengan cuerpo, que tengan vida en nuestro país. Yo creo que tenemos que organizar más las asambleas, los consejos, para que tenga la fortaleza orgánica y sea aceptado por la población. Tenemos que manejar un sistema de comunicación para hacer llegar un resumen propuesto, un resumen de los artículos más valiosos que atañen a la población, que es la violencia, el desempleo, no hay reactivación económica, el campo está abandonado. Entonces tenemos que dar sobre la parte social, que el pueblo pues, quiere respuestas, y si el gobierno no tiene esa capacidad, es inoperante, pues pedirle su renuncia literalmente, que eso es lo que podríamos defender como partícipes de este movimiento constituyente. Esa sería mi conclusión,
tenemos que buscar la unidad entre nosotros, estar bien convencidos que esos son los principios soberanos, históricos, y tenemos que construir en una paz social. Hay una violencia terrible, tenemos que ver cómo podemos, qué estrategias, qué tácticas podemos hacer para organizar socialmente a nuestro país. Pues muchas gracias, compañeros. Sí. Esa es la propuesta. Gracias, Miguel Ángel. Sí, hay que difundir y empezar a construir las organizaciones, los consejos, las asambleas, lo que estamos pensando, los consejos técnicos, temáticos, los consejos territoriales, gremiales, ir armando toda la estructura que está prevista en esta Constitución al paso de que la vamos puliendo y mejorando. Hay dos intervenciones más. No sé si Alberto pudo abrir su micrófono, creo que ya se le cayó la conexión. Bueno, le vamos a dar la palabra a Jesús Amosurrutia nuevamente y luego a nuestro compañero Irineo Reyes de Tlaxcala. Jesús. Bueno, sí, gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo con Manuel, que yo soy extremista, ¿no? Pero lo que pasa es que yo estoy pensando en el futuro, no mañana. Mañana no, todo esto que estamos pensando no va a funcionar. Tenemos que convencer a la gente desde abajo para que empiece a tomar la responsabilidad de su propia vida. Mientras la gente de hasta abajo del pueblo no tome la responsabilidad de sus acciones, de su vida, de su entorno, esto no va a funcionar. Entonces, por supuesto que soy radical, porque estoy pensando en 20, 30 años, no estoy pensando en el día de mañana. Y yo veo que, con toda razón, Manuel está pensando en qué vamos a hacer mañana y pasado. Sí, eso, pero si yo no defino lo que quiero, ¿cómo voy a definir el proceso para llegar a lo que quiero? Entonces, esa es la gran diferencia, el qué y el cómo. Yo estoy pensando qué quieren todos los mexicanos. Todos los mexicanos, ¿qué quieren? Tenemos que hacerlos pensar a todos los mexicanos para que nos digan lo que quieren. Y mientras tanto, tenemos que planear cómo vamos llegando a lo que todos los mexicanos quieren. O sea, el proceso o los cientos de procesos que tiene que haber, porque ya simplemente con que definamos que no va a haber un presidente nacional ni va a haber una Cámara de Diputados, a ver, yo les digo, ¿cómo hacemos ahorita? Pues ahorita es imposible. Para empezar, tenemos una cosa que se llama INE, que no sirve para nada, que ha sido un lastre que ha acarreado el país por años y que lo único que ha hecho es entorpecer toda la democracia y toda posibilidad de cambio y de libertad de la gente de este país. Entonces, claro, soy radical porque estoy pensando en el futuro, no en el mañana, en el futuro lejano, cuando la gente empiece a hacerse responsable, cosa que es muy difícil, pero que es lo más valioso del trabajo que nosotros estamos haciendo, más inclusive que la construcción de esta Constitución. Gracias. Gracias, Jesús. Bueno, ya ves que dice, el proyecto dice 2021, ¿no? Es decir, que ya se hiciera vigente en 2021 y ahora bueno, yo ando pensando que estamos iniciando una serie de reuniones estatales. Ya se hizo la de la Ciudad de México, se formó el Consejo de la Ciudad de México el pasado 8 de mayo y ya se está reuniendo, ya tiene su grupo de WhatsApp, ya tiene su próxima reunión el 11 de junio y luego una asamblea el 10 de julio. El 29 de mayo, por Zoom, se va a hacer la reunión del Estado de México y así tenemos un calendario. En el 18 de agosto le toca a Tabasco, en julio le toca a Tlaxcala, que ahorita lo vamos a conversar más a detalle con nuestro compañero Irineo de Tlaxcala, y así todos los estados para formar los consejos estatales, de tal manera que en septiembre de 2023 pudiéramos formar la Asamblea Política Nacional Provisional, pero con esa perspectiva pudiéramos participar en las campañas, en el cambio de gobierno, más bien dicho, de 2024 y pretender que se establezca este proyecto constitucional, la convocatoria a la nueva constitución para empezar a funcionar en 2024, aunque sea de manera provisional, en lo que se arma todo el proceso y se consolida ya como una ley promulgada y aprobada formalmente, pero
se pudiera hacer provisional. Hay que hacer el intento en 2024, no lo vemos fácil, pero hay que intentarlo, y eso podría ser el preámbulo de que en 2030 se logre, podría ser. Pero por lo menos no debemos tener, no debemos pensar que esto es para muchos años después, dentro de 200 años, sino, o 50, sino hay que empezarlo a construir de una vez, ¿no? Seguiría Irineo y después Jorge Humberto Fernández Arras. Irineo Reyes, por favor, compañero Irineo, desde Tlaxcala. Buenas noches a todos los compañeros. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Bien. Más que nada es invitar a este honorable constituyente al foro que vamos a tener el día 28 de mayo en el primer municipio que dio inicio al gobierno popular. De los 2000 y tantos municipios, fue el primero a nivel nacional, y ahí se va a hacer en el municipio de Papalocla. Ahí se va a hacer este foro el día 28, por lo que están invitados, y yo pido a ti, mi estimado Eduardo, que si puedes mandar una representación del CNP a este foro. Informar también que tenemos aquí programado por el estado de Tlaxcala, somos 15 distritos locales y estamos calendarizando los 15 distritos para que sean 15 foros en el estado, dando a conocer y bajando el proyecto del nuevo constituyente a través de estos foros, ¿no? Entonces, como le decía compañero Miguel, estamos igual nosotros trabajando en Tlaxcala en ese sentido de la organización para el 2024. Eso es todo, mi querido hermano. Gracias. Gracias, a Irineo. No sé si Pablo pudieras ir o alguien se anota para poder ir a este foro que nos invita Irineo. Ya está cerca, es de este sábado al otro. Yo voy a ver, pues traigo ya algunos compromisos, pero voy a ver si me es posible, y por supuesto me gustaría estar ahí con los compañeros de Tlaxcala. Bueno, sigue, que además merecen siempre una reiterada felicitación por todo el avance. En Tlaxcala es el mayor avance que tiene nuestro proyecto constitucional en su aplicación práctica. Irineo es ahí un constructor, y a través de Irineo también en Hidalgo, sabemos, y en Chiapas y en Quintana Roo hay avances de todo este proceso, pero desde luego Tlaxcala es ahorita el estado más avanzado. Seguiría Jorge Humberto Fernández Arras, por favor. Buenas noches, no sé si se me escucha. Sí, se escucha bien. Bien, buenas noches a todos. Brevemente, perdón, no anoté quién de los participantes habló de la doble moral del Ejecutivo Federal. Me quiero referir no a esa doble moral, sino a lo peligroso que puede ser el flautista de Hamelin. Es decir, jugar un doble papel, dar un dulce con la izquierda y luego un garrotazo con la derecha, nos ha adormilado a millones de mexicanos. Desde luego pretendo no incluirme, de tal manera que le estamos apostando todo, absolutamente todo, a que el gobierno federal, o papagobierno, como se dice en algunos lugares del país, haga todo por nosotros. El problema es que nos está desarmando socialmente y nosotros estamos permitiéndolo, estamos siendo cómplices. Es decir, estamos dejando de lado, y ya tenemos más de 3 años, la organización social. Por mínima que ésta sea, nos permitirá ante cualquier circunstancia en el 2024 tomar riendas sociales para no permitir retrocesos en lo que actualmente tenemos en la Constitución, en algunas leyes. Creo en el derecho, en tanto sí no es de nosotros, no lo que generamos nosotros los ciudadanos, lo generan los señores del poder, pero hay resquicios y hay abogados en este momento que saben que esos resquicios los podemos aprovechar. Invitaría a que
sé que es difícil hacer entender a todos aquellos que están mareados con el nuevo flautista en el Ejecutivo Federal para que retomemos la organización social por colonias, comunidades, ejidos y sobre todo la fuerza de los trabajadores. La fuerza de los trabajadores en este momento de por sí ha sido escasa. La organización sindical independiente, pues hoy en día es peor. Y aquellos abogados que se distinguieron en su momento por luchar por la democratización de los sindicatos, por la libertad sindical, hoy guardan un ominoso silencio. Uno de ellos es padre de una secretaria que tiene que ver con las cuestiones laborales. Tenemos que impulsar la organización social, la organización sindical, porque no sabemos si la fuerza, si la publicidad, si los recursos que la derecha le vaya a meter para las elecciones dentro de menos de un mes y para 2024, de qué tamaño vaya a ser o pudiera ser el retroceso. Esa es mi humilde intervención. Y muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias, Humberto. Y obviamente cuando dices nosotros y que estamos hemos dejado la organización social, pues te refieres a la colectividad más general, porque en este espacio, los que estamos acá, no lo hemos dejado de hacer, seguimos luchando desde, no nos hemos detenido y no estamos a la expectativa. Por eso estamos en este proceso constituyente, pero sí tienes razón en que mucho de lo que es el desarrollo de la organización social se ha mermado yo creo que se ha mermado intencionalmente, se ha obstruido, y yo creo que eso es contraproducente. Yo creo que tienen mucha razón en esta visión que estás teniendo de que hay que fortalecer el movimiento social, sindical de los trabajadores, y eso es lo que estamos intentando con todo este proceso, y que pues sabemos que es difícil, estamos remontando, pero ahí vamos. Bueno, claro. Vamos. Sí, Jorge Humberto, antes de cerrar. Sí, efectivamente no me refería a este grupo, que no solamente somos 15 o 16, hay diseminados en el país, pero no todos participamos porque no todos podemos a veces. Sí. Me refiero a lo externo. Sí, somos cómplices por comodidad, nos tiramos a la hamaca en lugar de nadar como hace el salmón. Como hace el CNPM. Como hace el CNPM, efectivamente. Sí. Bueno, muchas gracias, Jorge Humberto. Muy bien. A ustedes. Pues vamos a cerrar esta sesión con las palabras de nuestra compañera Otilia Valdés, que siempre hace una síntesis de lo que de lo que se ha hecho en cada una de estas sesiones que estamos terminando. Y bueno, después de sus palabras les voy a repetir el programa que sigue, ¿no? Nos quedan 5 sesiones más, 5 o 6. Adelante, Otilia, por favor. ¿Qué te pareció esta noche? Me pareció muy bien, con mucha participación de nuestros compañeros invitados. Me pareció excelente lo que dijeron, lo que propusieron. Se refirieron muchos a la violación de la Constitución actual y a las compras de las gentes que hicieron cambios en la Constitución y a la super violada Constitución, el gran cambio que ha habido, los grandes cambios que ha habido en la Constitución. Bueno, yo lo que digo, eso se da porque realmente las personas que están en las cámaras no son representantes del pueblo, porque si representaran al pueblo no irían a poner artículos en contra del pueblo, ¿no? Como la ley de eléctrica de Peña Nieto y cosas así que ha tenido la Constitución muy, muy fuertes violaciones, porque los artículos se han modificado no siguiendo el espíritu general de la Constitución del 17, ¿no? Y a mí me impresiona esto que dice Manuel, que sí creo que podría hacerse de, como ya tuvimos todo el neoliberalismo y todo lo que
los cambios que ha habido en la Constitución. Vamos a regresar a la Constitución original, ¿sí? Pero bueno, nosotros no nos quedaríamos ahí, nosotros nos quedaríamos en tener verdaderos representantes del pueblo, a que sea como dice, perdón, yo también seré ultra, lo que dice Jesús, ¿sí? Somos nosotros los que vamos a hacer esto. Y nosotros no estamos diciendo este grupito aquí de privilegiados, sino que estamos dando a conocer nuestra Constitución, estamos pidiendo que la gente participe. Y hemos hecho cambios y nuestro espíritu se ve muy claro, ¿no? Yo creo que estos dos artículos son muy, muy importantes, como los correspondientes que había, no recuerdo el número que dijeron, en la Constitución del 17, con los cuales no se ha cumplido porque se ha cambiado el espíritu original que tenía la Constitución. Y nosotros vamos a tener un gobierno del pueblo y para el pueblo, un autogobierno. ¿Sí? Si hay modificaciones, vendrán desde abajo, desde abajo. Obviamente los tiempos van cambiando y se necesitan reformas, pero las reformas tienen que surgir del mismo pueblo. Y lo que nosotros propugnamos es la participación de todos. Y que no se queden en no se puede, pues hacen lo que quieren, pues nosotros no tenemos, sino los estamos llamando a participar y a que cambiemos esta forma de gobierno, a que cambiemos esta resignación del pueblo. Sí podemos, somos muchos, y sí podemos mantener este espíritu de nuestra Constitución. Eso sería más o menos. Excelente, Otilia, también muy buena síntesis. Pues agradecer a todos su participación y quisiera decirles que estamos en la recta final. Ya el próximo 25 de mayo revisaremos dentro de 8 días los artículos transitorios, que son muy importantes, no por ser transitorios son secundarios, son quizá prioritarios, lo vamos a analizar la próxima semana. Luego el 1 de junio repasaremos la estructura del autogobierno, ya están algunos invitados confirmados para esa fecha, en particular está Irineo y está Luis también, y después del 1 de junio seguiríamos con trabajo asalariado el 8 de junio, el 15 de junio trabajaríamos el tema de Hacienda Social, todo esto es repaso, el 22 de junio sería responsabilidad reproductiva, el artículo 61, y terminaríamos el 29 de junio con el artículo 71 sobre no represión de adicciones y sí atención a los adictos. Y con este programa terminaremos los diálogos constituyentes. Estamos terminando entonces el 29 de junio. Antes de irnos y de despedirnos, Jesús Amosfrutia quiere comentar todavía una cosa. Bueno, quiero comentar que me gustaría presentar algunas estructuras, unas gráficas de las estructuras que estamos proponiendo en la Constitución para que no solamente sea texto, sino sea claro. ¿Te integras para el 1 de junio? ¿Mandé? Te invitamos también para el 1 de junio, estructura del autogobierno. Sí. Sí, bueno, ya estarían los invitados entonces. Muchas gracias, pues que descansen, muy buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Interrumpimos ya la transmisión. Gracias a los que nos siguen por Facebook, a los que después vean este video. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. A todos, que descansen. Gracias, Emanuel Azúa. Gracias a Miguel Ángel Contreras. Y gracias, Marco, a Pablo gracias, López Tilia, Figueroa, gracias a todos, sus a importantes todos mis compañeros participantes. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pablo. Jesús también. Elisa. Hasta mañana. Vamos a detener la transmisión. Hasta mañana. No puedo detener la transmisión, tiene que ser el anfitrión. Bueno, pues nos vemos entonces. Otilia, que descanses. Buenas noches.